La lluvia golpeaba la ventana cuando la anciana abrió el sobre. El billete seguía allí, solo de ida. Su hija la había mandado lejos, pero el destino tenía otra dirección escrita. Ahora, frente al fuego, el mismo billete descansaba bajo cristal, con su nombre grabado. A veces la venganza no grita, solo vuelve a casa. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Isabel Romero. Tengo 72 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El motor del autobús zumbaba bajo mis pies, constante, casi hipnótico. Afuera los cerros se teñían de un naranja suave y el sol caía despacio sobre los campos secos de Castilla. El aire dentro olía a gasoil y a colonia barata, mezclado con el perfume dulce que salía de mi bolso, un frasco que mi hija me había regalado por Navidad. Para que te sientas joven, mamá, había dicho con una sonrisa que ahora recordaba con un escalofrío. Apreté el bolso contra mi pecho. Dentro llevaba lo esencial: mi cartera, mi documento, un pañuelo bordado y una carta que ella había puesto con cuidado dentro del bolsillo lateral. Vas a descansar. Te mereces paz, decía. Lo leí 3 veces mientras el paisaje cambiaba a un tono más oscuro. Y entonces miré de nuevo el billete. Solo tenía una dirección. Solo decía ida. Mis manos comenzaron a temblar. La conductora me miró de reojo desde el retrovisor, pero fingí sonreír. No quería parecer una anciana asustada. El papel crujía entre mis dedos, como si quisiera gritarme algo que yo no quería entender. Cerré los ojos un momento y sentí ese presentimiento que una madre no puede ignorar. Algo estaba mal, muy mal. La voz del altavoz anunció la próxima parada: la Posada de los Álamos, un lugar que yo jamás había escuchado. El autobús se detuvo con un chirrido y un olor a freno quemado. Me levanté con dificultad. Mi rodilla izquierda protestó. Afuera el aire era más frío y el sonido de los grillos llenaba el silencio del campo. Un hombre con chaleco beige se acercó. «¿Doña Isabel?», preguntó con una sonrisa amable. Asentí con un hilo de voz. Su hija nos llamó. Dijo que venía a descansar unos días. Su habitación está lista. Descansar. Esa palabra me golpeó el pecho. Descansar o desaparecer. Entré al pequeño edificio de piedra. El pasillo olía a sopa y a lavanda vieja. En la recepción, una mujer rellenaba papeles mientras una radio sonaba bajito con un bolero antiguo. Somos novios. La melodía me hizo recordar a mi difunto esposo, Antonio. Él siempre decía que la música era la única verdad que no miente. Aquí tiene su llave. Habitación número 3, dijo la recepcionista. Su hija pagó por 3 noches. ¿3?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Solo 3? Sí, señora. Todo cubierto. Guardé la llave en el bolsillo de mi chaqueta. En ese momento sentí algo muy parecido al vacío, un hueco donde antes estaba mi orgullo. La habitación era pequeña pero limpia, una cama de hierro, una ventana con cortinas floridas y una mesa con un jarrón sin flores. Me senté al borde y respiré hondo. El colchón crujió bajo mi peso. Saqué el billete del bolso y lo puse sobre la mesa. El número de asiento, la fecha, la palabra maldita, solo ida. El silencio se hizo espeso. Me miré las manos, arrugadas, marcadas por años de trabajo y sacrificio. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los turnos dobles en la panadería, las noches sin dormir, los rezos cuando enfermaba. Todo eso para terminar aquí. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo. Las sombras se alargaban sobre el suelo como recuerdos. Me asomé a la ventana. Había otros mayores sentados en el jardín. Algunos conversaban, otros simplemente miraban al vacío. Una mujer de cabello blanco levantó la mano y me saludó con una sonrisa cansada.
Le devolví el gesto. Su mirada era un espejo. Buenas noches, doña, dijo su voz al pasar frente a mi puerta. Soy Emilia. Si necesita algo, estoy en la habitación 4. Gracias, querida, contesté. Aquí todas llegamos igual, con una maleta y una mentira. Sonrió triste y siguió su camino. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo suave. Me quedé sola, mirando el reflejo del billete bajo la lámpara amarilla. No lloré, no aún. Había algo dentro de mí que hervía, pero no eran lágrimas. Era claridad. Esa noche no dormí. Oí el tic-tac del reloj de pared toda la madrugada. Cada segundo era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerlo? Pero en lugar de rendirme al dolor, empecé a recordar cada detalle, cada documento, cada conversación con el abogado de mi difunto esposo. Y algo en mí despertó. Al amanecer, me vestí con la misma ropa del viaje. Fui al jardín y encontré a Emilia tomando té. ¿Puedo acompañarte?, pregunté. Claro, cuanto más somos, menos pesamos los recuerdos. Charlamos largo rato. Ella me habló de su hija, que la había dejado allí y nunca volvió. Creen que cuando envejecemos, dejamos de ser parte del mundo, dijo. Yo solo apreté la taza con las manos. No, no todos olvidamos tan fácil. Después del desayuno, pedí al recepcionista un teléfono. Tenía que hacer una llamada. ¿A su hija?, preguntó él curioso. No, joven, respondí con calma. A un viejo amigo. Marcó el número por mí. Cuando escuché la voz al otro lado, mi corazón latió firme. Licenciado Gálvez, soy Isabel Romero. Necesito revisar el folio real de mi casa. Sí, el que lleva el número RP 2025-18873, en la notaría 17. El hombre guardó silencio unos segundos. Doña Isabel, ¿ocurre algo? Aún no, pero ocurrirá, contesté. Esa fue la primera vez que sonreí desde que subí al autobús. Esa tarde, caminé por los alrededores de la posada. Había una pequeña capilla, un olivo viejo y un banco de piedra. Me senté allí, mirando el horizonte. El viento me despeinó el cabello y sentí una paz extraña. No era resignación, era decisión. Si me dieron un billete de ida, pensé, yo seré quien marque el regreso. Cuando el sol se escondió tras los montes, entré en mi habitación. Doblé cuidadosamente mi ropa y guardé el billete en la cartera. Era mi prueba, la prueba de su traición y mi punto de partida. Antes de apagar la lámpara me miré al espejo. No me han vencido, susurré. Y por primera vez en mucho tiempo, creí mis propias palabras. El amanecer llegó lento, con una luz gris que se filtraba entre las cortinas. El canto de un gallo lejano rompió el silencio, y el sonido del viento arrastrando hojas secas llenó la habitación. Me levanté despacio. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Había pasado la noche repasando cada palabra de mi hija, cada gesto, cada mentira disfrazada de cariño. Me miré al espejo. Las ojeras marcaban mi rostro, pero había en mis ojos algo nuevo. Determinación. No me voy a quedar aquí, murmuré. El reflejo me devolvió una expresión firme, desconocida para mí desde la muerte de Antonio. Bajé al comedor. Un grupo de ancianos desayunaba pan tostado y café con leche. El murmullo de las conversaciones flotaba en el aire, mezclado con el sonido de cucharitas chocando contra tazas. Emilia levantó la vista y sonrió. ¿Durmió bien, Isabel? Dormí lo suficiente para decidir que no pienso quedarme. Respondí sin titubear. Entonces ya estás viva, dijo, con una media sonrisa. Nos sentamos juntas. Ella me contó que había sido maestra en Madrid, que su hijo la había llevado de vacaciones y nunca regresó. Aquí todas tenemos una historia parecida. Algunas todavía esperan que las vengan a buscar. Yo negué con la cabeza. Yo no espero a nadie, dije con voz firme. Yo regreso por mi cuenta.
Mientras hablábamos, observé a los demás. Había un hombre que escribía cartas sin destinatario, una señora que bordaba nombres sobre servilletas, otra que miraba el camino desde una ventana, esperando ver aparecer un coche. Ese lugar no era una posada, era una antesala del olvido. Después del desayuno, caminé hacia la recepción. El recepcionista, un joven amable llamado Raúl, levantó la vista. ¿Necesita algo, doña Isabel? Sí, muchacho. Un teléfono y un taxi. ¿Tan pronto? Su hija dijo que estaría aquí al menos 3 días. Mi hija dice muchas cosas, y ninguna me interesa ahora. Él sonrió, sorprendido por mi tono. Marcó el número del taxi local. Tardará unos 20 minutos. ¿Desea esperar en el jardín? No. Prefiero escribir una carta. Saqué un trozo de papel del mostrador y un bolígrafo prestado. Escribí con pulso firme. A mi querida hija Laura, no te preocupes por mí. He descansado lo suficiente, pero pronto descansarás tú. Cuando te mire a los ojos y sepas que ya no puedes tocar lo que no te pertenece. Mamá, doblé la carta y la guardé en el bolso, junto al billete de ida. El taxi llegó puntual. Subí sin mirar atrás. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. A la ciudad. A la notaría 17, por favor. Durante el trayecto, miré el paisaje que ahora parecía otro. Ya no era hermoso ni triste. Era un recordatorio. Cada árbol, cada casa, cada sombra del camino me decía: vuelve y reclama lo que es tuyo. El taxi se detuvo frente al edificio de piedra gris. El letrero decía: Notaría 17, registro de la propiedad. Respiré hondo y entré. El olor a papel viejo y tinta me golpeó como un recuerdo. El licenciado Gálvez me recibió con un gesto de sorpresa. Doña Isabel, pensé que estaba fuera del país. Fuera estoy, pero del cariño de mi hija, dije, amarga pero serena. Necesito revisar los documentos de mi casa. Abrió un cajón, sacó una carpeta azul y la puso sobre la mesa. Aquí está. Folio RP 2025, ILI 1873. Propiedad a nombre de Isabel Romero de Gálvez. ¿Y hay alguna modificación reciente?, pregunté. Ninguna. Intentaron registrarla hace 2 semanas con un poder notarial falso, pero se rechazó. Lo miré a los ojos. ¿Quién lo intentó? Una tal Laura Romero, su hija. Sentí el corazón endurecerse, pero no bajé la mirada. Perfecto. Entonces, por favor, prepare los documentos para cerrar cualquier posibilidad de movimiento sin mi presencia. ¿Desea cambiar el beneficiario? Sí. Póngalo a nombre del Fondo de Ayuda para Adultos Mayores. Pero solo una parte. El resto lo manejaré yo. Firmé con una calma que no sabía que tenía. La tinta azul se extendió sobre el papel como una promesa. Al salir, el sol estaba alto. Caminé hasta una pequeña cafetería en la esquina y pedí un café solo. Lo tomé despacio, mirándola a la gente pasar. Vi madres con hijos, parejas jóvenes, estudiantes, y pensé, algún día todos seremos viejos, y lo único que quedará será la forma en que tratamos a quienes nos criaron. Esa noche, me alojé en una pensión del centro. Llamé al abogado de mi difunto esposo. Don Ernesto, necesito su ayuda. Mañana quiero que vengamos a casa. ¿Qué ocurre, doña Isabel? Solo diré que he vuelto de un viaje, pero no fue de placer. Colgué. Fui hasta el espejo del cuarto y me observé otra vez. Mi rostro parecía el de otra mujer, más recto, más seguro. Tomé el billete arrugado del bolso y lo coloqué bajo una vela encendida. Lo miré arder lentamente. Ya no soy la del viaje, susurré. Soy la del regreso. A la mañana siguiente, Ernesto llegó con su coche. Conducimos hasta mi barrio, un conjunto de casas viejas con bugambillas trepando por las paredes. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, vi el coche de mi hija estacionado en la puerta. Desde adentro se escuchaba música y risas.
Ernesto me miró con preocupación. ¿Estás segura de entrar así? Más que nunca. Tomé mi bolso, respiré profundo y crucé el jardín. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Toqué el timbre. La puerta se abrió lentamente. Laura apareció con el cabello despeinado, una copa en la mano y una expresión que se borró al verme. «¿Mamá?», balbuceó. Yo pensaba que... Pensabas que no volvería. Interrumpí con voz serena. Pero los caminos de ida también saben regresar. Ella dio un paso atrás. No entiendes. Fue por tu bien. ¿Por mi bien?, reí suavemente. ¿O por tu bolsillo? Entré. El olor a perfume caro y comida recalentada llenaba la sala. Sobre la mesa estaban mis fotos viejas, tiradas, algunas rotas. Bonito recuerdo has hecho de mí, dije. Laura bajó la mirada. No era lo que quería. No, hija, le respondí con calma. Era exactamente lo que querías. Caminé hasta mi sillón, el que había tejido con Antonio hace años. Me senté. Ahora escucha, dije sin levantar la voz. Todo lo que está aquí vuelve a mi nombre. Los papeles, las cuentas, la casa. Desde hoy, tú no mandas ni sobre una llave. Ella se quedó paralizada. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer, lo que tú me enseñaste con tu traición. El silencio se volvió pesado. Afuera los pájaros cantaban sobre el tejado, ajenos a todo. Esa noche dormí en mi propia cama, la misma cama donde soñé durante 40 años. Antes de cerrar los ojos, recordé el camino de la posada, el billete quemándose, la promesa cumplida. Susurré una frase que aún me acompaña. No todos los viajes son para descansar. Algunos son para despertar. El amanecer me encontró despierta, con la mirada fija en el techo. No era insomnio, era calma. Esa calma que llega cuando una verdad por fin se acomoda en su lugar. En la cocina, el reloj marcaba las 7. Preparé café como siempre lo hacía, pero esta vez no puse 2 tazas, solo una. El aroma me envolvió, y con él llegaron los recuerdos. Los desayunos con mi hija cuando era niña, su risa, sus manitas robando trozos de pan. Pensé en cuánto la amé y en cuánto dolía ver que ese amor se había convertido en indiferencia. Un golpe en la puerta me devolvió al presente. Abrí y allí estaba don Ernesto, puntual como un juez. Traía consigo una carpeta gruesa y su gesto serio. Buenos días, doña Isabel. Todo está en orden. He registrado nuevamente la propiedad y bloqueado cualquier intento de transferencia. Asentí. Gracias, Ernesto. Ahora sí, mi casa vuelve a ser mía. Nos sentamos en la sala. Él hojeó unos documentos. También revisé las cuentas del banco. Su hija intentó acceder a ellas hace unos días, pero los fondos están protegidos. Perfecto. Que aprenda que el dinero que se gana con mentiras no dura, respondí con serenidad. Miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado y el olor a pan recién hecho llegaba desde la esquina. Mi vecina, Carmen, barría la acera. Me saludó con la mano. «Isabel, qué alegría verte de vuelta». Me sonreí, sin explicaciones. Cuando Ernesto se fue, me quedé sola otra vez. Pero ya no era la misma soledad. Era un espacio mío, limpio, conquistado. Fui al cuarto de Laura. El olor a perfume y desorden me recibió. Ropa tirada, joyeros abiertos, cajas con mis cosas. En una esquina encontré una carpeta con mis papeles antiguos y dentro un poder notarial falsificado con mi nombre. Lo observé con frialdad. No me tembló la mano. «Tan lejos llegaste, hija», murmuré. «Tan bajo caíste». Guardé ese papel. Lo necesitaría más adelante. Pasaron los días. Laura no volvió, pero su esposo, Daniel, sí lo hizo. Llegó una tarde, tocando con insistencia. «Doña Isabel,
Necesitamos hablar. No hay nada que hablar, muchacho. Mire, Laura está destrozada. Ella no supo lo que hacía. Oh, lo supo muy bien. Nadie compra un billete de ida por accidente. Intentó sonreír, nervioso. Estamos pasando un mal momento económico. Solo queríamos organizar las cosas. ¿Organizar? Reí con ironía. ¿O robar con educación? Él bajó la mirada. Por favor, si pudiera ayudarnos, solo un poco. Ya te ayudé bastante, respondí. Les di techo, educación y mi confianza. Eso es más de lo que merecen ahora. Cerré la puerta sin decir más. Lo escuché suspirar al otro lado. Luego sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche encendí una vela en el altar donde guardo la foto de Antonio. Ya viste, viejo. Lo que construimos casi se pierde por culpa de la ambición, pero aquí sigo, defendiendo lo nuestro. El fuego de la vela iluminó su sonrisa en la foto. Me quedé en silencio largo rato. Y comprendí que la venganza no era rabia, era equilibrio. Al día siguiente me encontré con Emilia, la mujer de la posada, en el mercado. Isabel, dijo con alegría, me alegra verte fuera de aquel lugar. Gracias, querida. Y dime, ¿sigues allí? No, me fui hace 2 días. Encontré trabajo cuidando una tienda. Entonces ya somos dos que volvimos. Compramos pan juntas. Le conté parte de lo sucedido y ella me miró con admiración. No cualquiera tiene tu fuerza. No es fuerza, Emilia, le respondí. Es memoria. Las madres no olvidamos. Antes de separarnos, le di un papel con mi dirección. Pásate por casa cuando quieras. Aquí nadie se queda sola. Esa misma tarde me llegó una carta certificada. La abrí despacio. Era del banco. Confirmaban la transferencia a mi nombre y notificaban el intento de movimiento irregular por parte de Laura. Firmé la copia y la devolví con una sonrisa. Ahora el tablero está limpio, pensé, pero el silencio no duró mucho. 2 días después, recibí otra visita. Esta vez fue Laura. Golpeó la puerta con desesperación. Mamá, por favor, déjame entrar. La miré por la ventana antes de abrir. Su rostro estaba pálido, su maquillaje corrido. ¿Qué quieres, Laura? Hablar. No puedo dormir desde que te fuiste. La dejé pasar. Caminó por la casa como una extraña. Miraba las paredes, los muebles, el retrato de su padre. No vine a pelear, dijo, casi en un susurro. Vine a pedirte perdón. ¿Perdón? Repetí despacio. ¿Por qué? ¿Por querer deshacerte de mí? ¿Por falsificar mis papeles? ¿O por vender la casa que no era tuya? Se tapó el rostro con las manos. No sabía lo que hacía. Daniel me convenció. Estábamos endeudados. No digas no sabía. Sí sabías. Pero preferiste mirar hacia otro lado. El silencio cayó entre nosotras. El reloj marcó las 9 y el sonido del péndulo llenó el espacio. Mamá, por favor, ayúdame. No tenemos dónde quedarnos. Ya lo sé, le respondí. Y eso es exactamente lo que tú pensaste que yo merecía. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Te irás igual que yo me fui, dije, con una maleta y sin promesas. Le extendí un sobre. Dentro estaba el billete de autobús, el mismo que me había dado semanas atrás. Está pagado. Es solo de ida. Ahora entenderás cómo se siente. Ella lloró. Gritó mi nombre. Pero no respondí. Cerré la puerta. Me quedé del otro lado, escuchando su llanto desvanecerse en la calle. Esa noche, el aire olía a lluvia. Me senté junto a la ventana y observé cómo caían las primeras gotas sobre el cristal. Era como si el cielo lavara todo lo que quedaba sucio. Tomé mi libreta y escribí: La justicia de una madre no necesita jueces, solo tiempo. Al día siguiente, me despertó el canto de los gorriones. Preparé té, abrí las ventanas y dejé entrar la brisa. En el fondo, no había odio, solo un aprendizaje.
que a veces para enseñar a amar hay que dejar que el dolor haga su trabajo, porque mi hija aún no lo sabía. Pero la verdadera lección apenas comenzaba. Pasaron 3 días desde aquella noche, 3 días en los que el silencio se convirtió en mi mejor compañía. El aire olía a tierra mojada, los geranios del balcón habían vuelto a florecer, y por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía mía. Cada rincón parecía susurrar, «Bienvenida de nuevo, Isabel». Mientras barría el pasillo, escuché pasos afuera. No era Laura esta vez, sino Daniel, su esposo. Venía con gesto tenso, el rostro cansado y una carpeta bajo el brazo. «Doña Isabel», dijo con voz grave, «no vengo a discutir». «Entonces», pregunté sin levantar la vista. «Vengo a pedirle que nos dé una oportunidad». Apoyó la carpeta sobre la mesa. Todo lo que hicimos fue por desesperación. Nos endeudamos, el negocio quebró, el banco nos persigue. Laura se derrumba cada día. Lo miré. ¿Y pensaron que dejarme en una posada perdida era la solución? Fue un error, murmuró él, bajando la cabeza. Creí que el dinero de la casa nos salvaría, pero ahora entiendo que no teníamos derecho. Sus palabras no me conmovieron, pero su tono sí. Había sinceridad, quizás miedo. «Daniel», le dije, «no puedo fingir que nada pasó. Me mandaron a morir, lejos, con un billete que no tenía regreso. ¿Y ahora quieren perdón?». Él respiró hondo. «Solo queremos un techo. Laura está embarazada». El corazón me dio un vuelco. No lo mostró mi rostro, pero dentro algo tembló. «¿Embarazada?», susurré. «Sí, lo supimos hace poco. Y yo no tengo cómo mantenerlos». Me quedé en silencio. Lo observé salir del patio con los hombros caídos. Cuando se fue, me apoyé en la pared. Mi mente se llenó de imágenes. Laura de niña, corriendo por la misma casa, riendo, gritando mamá, con esa voz que ahora me pedía ayuda desde otra orilla. Esa noche, el insomnio volvió. Caminé por el pasillo oscuro y me detuve frente a la foto de Antonio. «¿Qué harías tú, viejo?», pregunté en voz baja. «¿Perdonarías o dejarías que aprendan?». El silencio fue su respuesta, pero el brillo de la vela parecía inclinarse hacia el perdón. A la mañana siguiente, decidí no apresurarme. Me serví café y abrí la ventana. El canto de las golondrinas me hizo sonreír. Tal vez la vida me estaba poniendo a prueba una vez más. Fui a la notaría ese mismo día. El licenciado Gálvez levantó la vista sorprendido. «¿Otra vez por aquí, doña Isabel?». «Sí, necesito revisar una cláusula más». «¿Sobre su propiedad?». «Exactamente. Quiero hacer un testamento nuevo». El hombre asintió y comenzó a escribir. «¿Desea incluir a su hija?». «No, aún no, pero sí quiero dejar constancia de que mi casa no puede ser vendida sin mi firma personal». «Eso puedo hacerlo», dijo. «Quedará registrado en el folio RP 2025, 1873, Notaría 17». «Perfecto. Y añada algo más, que en caso de fallecer, una parte vaya destinada al refugio de ancianos de San Vicente». «¿Está segura?». «Más que nunca. Quiero que otros viejos como yo tengan un lugar digno para vivir». Salí de la oficina con el corazón ligero. Sentí que algo dentro de mí se ordenaba. Ya no era solo una madre herida, era una mujer que había vuelto a escribir su destino. Al llegar a casa, encontré una carta bajo la puerta. Era de Laura. La letra temblorosa, manchada de lágrimas. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero no quiero que mi hijo nazca sin conocerte. No te pido dinero ni casa, solo una oportunidad de visitarte y hablar. Te quiero, aunque no lo parezca». Leí esa carta una y otra vez. Cada palabra era una punzada, pero también una grieta por donde entraba la luz. Esa tarde la esperé en el porche. Llegó con paso inseguro, sin maquillaje.
el rostro limpio y los ojos hinchados. Mamá, dijo apenas cruzó la verja. Siéntate, Laura. Se sentó frente a mí. No quiero excusas, solo verdad. Ella respiró profundo. Quise ser como tú, fuerte, independiente, pero terminé siendo cobarde. Daniel me convenció de cosas que quise creer. Me asustaba perderlo. Y al final, me perdí a ti. Su voz se quebró. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir. Luego extendió una ecografía. Una imagen borrosa, pero clara en su mensaje. Es una niña, mamá. Quiero que lleve tu nombre. Me quedé inmóvil. Sentí una mezcla de orgullo, tristeza y un calor que me recorrió el pecho. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté con voz serena. Nada, solo tu perdón. El viento sopló suave. Los árboles parecían susurrar algo que no logré entender. No sé si puedo perdonarte todavía, le dije, pero puedo empezar a recordarte sin rabia. Laura bajó la cabeza. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse, pero la detuve. Espera. Fui al interior y regresé con un sobre. Dentro, un cheque pequeño. Esto no es limosna, es advertencia. Úsalo bien. Si lo desperdicias, no habrá otra oportunidad. Ella lo tomó con lágrimas. No lo merezco. Lo sé, respondí. Pero mi nieta sí. La vi marcharse despacio, con una mano sobre el vientre. Cuando desapareció al final de la calle, miré al cielo y susurré. Tal vez, Antonio, la venganza más grande no sea quitarlo todo, sino devolver solo lo que vale. Esa noche, antes de dormir, encendí la radio. Un bolero sonaba bajito. Cerré los ojos. El eco de la posada se había apagado por fin. Me di cuenta de algo. Había recuperado más que mi casa o mi dinero. Había recuperado mi voz. Y sabía que aún quedaba un último acto, uno que cerraría el círculo con justicia, sin odio. Porque a veces la vida te lleva de ida, pero el alma siempre encuentra el camino de vuelta. El amanecer me encontró escribiendo. Llevaba 3 páginas llenas de recuerdos, nombres y fechas. No era un diario, era una especie de inventario de alma. Lo que perdí, lo que aprendí, lo que aún debía cerrar. El sol entraba por la ventana y pintaba la mesa de un dorado suave. En el aire flotaba olor a café y pan tostado. Desde la calle se oían pasos, el rumor de los vendedores de flores, las campanas de la iglesia anunciando las 9. En ese sonido cotidiano sentí algo parecido a paz. Era extraño. Después de todo lo ocurrido, la vida seguía, indiferente pero firme. A media mañana llegó don Ernesto, el abogado. Buenos días, Isabel. Traía un sobre en la mano. Aquí tiene los documentos firmados. La casa, el terreno y las cuentas quedan blindados a su nombre. Le agradecí con una sonrisa. Y algo más, añadió. Revisé los movimientos recientes del banco. Su hija intentó retirar dinero de una cuenta a su nombre, pero el sistema la bloqueó. Entonces todo está en su lugar, respondí. Tranquila. Ahora puedo respirar. Ernesto me observó con atención. ¿Ha pensado qué hará con el resto de su patrimonio? Sí, dije, mirándolo a los ojos. Voy a usarlo para algo que deje huella. No quiero que mi vida termine en una cuenta. Quiero que termine en un propósito. Cuando se fue, me quedé un rato mirando el jardín. Las bugambillas caían sobre el muro y un colibrí revoloteaba cerca. Pensé en mi nieta, en la posibilidad de que mi nombre volviera a pronunciarse sin vergüenza. Esa tarde fui al ayuntamiento. Llevé conmigo una carpeta de documentos y una idea muy clara. La funcionaria me miró con sorpresa cuando pedí hablar con la responsable del programa de ayuda social. ¿Desea hacer una donación, señora? No, respondí.
Deseo invertir en memoria. Le conté mi historia, sin adornos. Cómo me habían mandado a descansar y cómo convertí ese billete de ida en mi regreso. Quería financiar un programa para mujeres mayores abandonadas, un lugar digno donde nadie se sintiera desechable. La funcionaria me escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Tiene razón, dijo al final. Nadie debería terminar sus días esperando a ser recordado. Firmamos los primeros papeles ese mismo día. La estructura llevaría mi apellido, Hogar Romero, para mujeres con historia. No refugio, sino hogar. Al salir, el aire de la tarde me golpeó el rostro. Era tibio, perfumado de jazmín. Caminé despacio, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Pensé en Antonio. Esto también es por ti, murmuré. Al volver a casa encontré a Laura sentada en el portal. Tenía los ojos rojos, pero su rostro lucía diferente. Había algo nuevo en su postura, humildad. Vine sola, dijo en cuanto me vio. Daniel se fue hace días. No soportó la idea de empezar de cero. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué piensas hacer? Aprender a ser madre, contestó con voz temblorosa. Y pedirte que me enseñes, si aún puedes. No respondí enseguida. El silencio fue largo, pesado. Luego asentí despacio. No te lo pondré fácil, Laura. La confianza no se compra ni se hereda, se reconstruye. Lo sé, susurró ella. Entramos a la casa. La invité a sentarse en la cocina. Preparé té de manzanilla y serví pan con miel, como cuando era niña. ¿Te acuerdas? Le pregunté. Sí, dijo con una sonrisa débil. Siempre decías que la miel cura las palabras duras. Y sigo pensándolo, respondí. Durante horas hablamos, no de dinero, ni de herencias, sino de cosas pequeñas, de su embarazo, de la música que escuchaba su padre, de los miedos que ambas habíamos escondido. Había lágrimas, pero también risas tímidas. Era como si el hilo que se rompió empezara a anudarse otra vez. Cuando se hizo de noche, encendí una vela sobre la mesa. Quiero que me prometas algo, Laura, le dije, que tu hija nunca conocerá el abandono, que sabrá siempre de dónde viene. Te lo juro, mamá. Su voz era firme, sincera. Le acaricié la mejilla. Sus ojos se le llenaron de lágrimas, pero ya no eran de culpa, eran de alivio. Entonces empieza de nuevo, no por mí, sino por ella. Al día siguiente nos levantamos temprano. La llevé conmigo a la notaría 17. El licenciado Gálvez la saludó con formalidad. Doña Laura, su madre me habló mucho de usted. Ella bajó la mirada, avergonzada. Sé que no fueron palabras buenas. Fueron verdaderas. Respondí frente al notario. Firmé los documentos finales. Notaría 17, folio RP 2025-1873. Propiedad de Isabel Romero de Gálvez, con reserva vitalicia. Laura observó la firma y comprendió su significado. Todo seguía siendo mío, pero ya no lo hacía por venganza. Lo hacía para proteger lo que quedaba de nosotras. De regreso, pasamos por el mercado. Compramos flores frescas. ¿Para quién son?, preguntó. Para quienes ya no están, pero me enseñaron a quedarme. Esa tarde fuimos juntas al cementerio. Dejamos las flores sobre la tumba de Antonio. Hola, papá, susurró Laura llorando. Gracias por esperarnos tanto tiempo. Yo puse la mano sobre la lápida. Volvimos, viejo. De una manera distinta, pero volvimos. El sol comenzó a ocultarse y su luz anaranjada nos envolvió. Me quedé mirando a mi hija. Ya no veía a la mujer que me traicionó, sino a la que por fin había entendido. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, sin mentiras, sin miedo. Cuando ella se durmió, me acerqué a su cuarto. Le tapé los pies con una manta y susurré. A veces la venganza más grande es hacer que el amor sobreviva a la herida. En la mesa del comedor dejé un sobre cerrado con una nota. Laura,
Este billete de ida ahora tiene reverso. Está pagado. Para volver siempre que recuerdes quién eres. Luego apagué la lámpara y sonreí. Había recuperado todo. No solo mi casa, ni mi honor, sino mi linaje. El amanecer de ese día fue diferente. El cielo tenía un azul limpio, casi nuevo, y la luz entraba a la casa con un brillo cálido que no veía desde hacía años. En la cocina, el sonido del hervor del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. Preparé 2 tazas de té, una para mí, otra para Laura. Ella apareció con el cabello suelto, el rostro tranquilo y un aire sereno que jamás le había visto. Buenos días, mamá. Buenos días, hija, respondí, sin levantar la vista del vapor que salía de la tetera. ¿Dormiste bien? Como hacía años, contestó. Tu casa huele a hogar. Esa frase me desarmó un poco. Le señalé la silla y nos sentamos. Voy a decirte algo, Laura. Comencé. No quiero que mi perdón te acomode. Quiero que te despierte. Ella asintió despacio. Lo sé. No busco comodidad. Busco redención. Tomó la taza con ambas manos y durante unos segundos reinó un silencio cálido, casi sagrado. Después del desayuno fuimos juntas al mercado central de Toledo. Los pasillos olían a pan recién horneado y a fruta madura. Los vendedores saludaban con alegría, como si nada en el mundo pudiera corromper esa rutina. Vi a Laura mirar los puestos con una mezcla de ternura y nostalgia. No venía aquí desde niña, dijo. Lo sé. Solías esconderte detrás de las cajas para robarme las almendras. Sonreí. Ambas reímos por primera vez en mucho tiempo. En la sección de flores, me detuve frente a un ramo de lilas. Las lilas eran las favoritas de tu abuela. Dije, no lo recordaba, contestó ella. Claro que sí, solo lo habías enterrado junto a la vergüenza. La miré y supe que aún había un largo camino, pero ya no de odio, de aprendizaje. De regreso en casa, encontramos un sobre bajo la puerta. Venía del juzgado civil local. Lo abrí con cuidado. Era una citación. Mi hija y su esposo estaban siendo demandados por fraude de documento privado. El intento de falsificación notarial había salido a la luz por la denuncia automática que Ernesto registró semanas atrás. Laura se quedó pálida. ¿Eso significa que iré a juicio? Sí, respondí con voz firme. No puedo detenerlo, pero puedo acompañarte. ¿Acompañarme? Preguntó sorprendida. No soy quien para juzgarte, ya lo hará la ley. Pero seré testigo de que esta vez dijiste la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo merezco. No se trata de merecer, dije. Se trata de enmendar. Los días siguientes fueron intensos. La policía la citó a declarar y el proceso comenzó. Daniel nunca apareció. Su nombre figuraba en la denuncia, pero nadie sabía dónde estaba. Laura acudía cada día al tribunal con la cabeza en alto y el vientre ya pronunciado. Yo la esperaba en la puerta. Como tantas veces ella me esperó de niña a la salida de la panadería. El juzgado civil, no 4 de Toledo, dictó sentencia parcial. La acusada colabora activamente con la justicia y muestra arrepentimiento comprobado. El coautor se mantiene prófugo. Se suspende el procedimiento en su contra bajo régimen de observación. Cuando el juez pronunció eso, Laura rompió a llorar. Yo la abracé sin decir palabra, no porque el perdón estuviera completo, sino porque por fin había empezado a valer algo. De vuelta a casa, el cielo estaba cubierto de nubes, pero el aire olía a tierra nueva. Mamá, dijo ella de camino, ¿por qué no me dejaste caer del todo? Porque una madre no salva para que no duela, respondí. Salva para que el dolor sirva. Durante las semanas siguientes, Laura comenzó a ayudar en el Hogar Romero, el centro que había fundado. Enseñaba a leer a mujeres mayores y les leía cuentos por las tardes.
A veces me llamaba para contarme lo que escuchaban de ellas. Mamá, todas tienen algo en común, me dijo un día. Alguien las olvidó. ¿Y tú les recuerdas que siguen vivas? Contesté. Ese es el pago que la vida te exige. Una tarde, mientras barría el patio, llegó Emilia, la amiga que conocí en la posada. Traía una carpeta en la mano. Isabel, me enteré de tu hogar. Vine a ofrecerme como voluntaria. La abracé. Tú fuiste la primera que me recordó que no estaba sola. Esto también es tuyo. Esa noche cenamos las tres juntas. Emilia, Laura y yo. Las generaciones cruzadas por una historia de abandono y redención. El aroma del guiso llenaba la casa y el murmullo de sus voces tejía algo que hacía mucho no escuchaba. Familia. Antes de dormir, fui al escritorio. Abrí la libreta donde había escrito mi inventario de alma. Taché una línea, esperar justicia, y debajo escribí otra, vivirla. Cerré el cuaderno, miré por la ventana. La luna brillaba sobre los tejados y un leve viento movía las cortinas. Sentí que Antonio estaba allí, sonriendo, aprobando. La venganza se había transformado. Ya no era una herida que sangraba, sino una lección que respiraba. Y aunque no lo sabía aún, el destino guardaba un último giro, uno que pondría a prueba si realmente había perdonado o solo había aprendido a callar. El invierno llegó sin anunciarse. El viento soplaba con fuerza entre los tejados, y las calles olían a castañas asadas y a humo de chimenea. En el hogar Romero, el fuego de la estufa mantenía cálida la sala principal, donde 5 mujeres mayores tejían bufandas para vender en la plaza. Laura, ya con su vientre redondo, se movía entre ellas con ternura y paciencia. Yo la observaba desde una esquina, con una mezcla de orgullo y melancolía. Era otra. Ya no hablaba con arrogancia ni medía sus palabras. Ahora escuchaba, aprendía. Había dejado de buscar aprobación y empezó a darla. Mamá, dijo al verme entrar. Hoy doña Marta terminó su primera bufanda. ¿Sí? Pregunté sonriendo. Qué rápido aprende. Dice que quiere regalarte una, por haberle devuelto la fe en la gente. Me reí suavemente. La fe se la devolvió ella misma. Nosotros solo encendimos la chispa. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la charla. Era don Ernesto, el abogado, con el rostro serio. «Isabel, ¿tiene un momento?», preguntó. «Claro, pasa». Nos apartamos a una mesa. Sacó unos papeles del maletín. «He recibido una notificación del tribunal. El coautor del fraude, Daniel, ha sido detenido». Laura se detuvo, petrificada. «¿Dónde?», preguntó con voz temblorosa. «En Valencia. Lo encontraron intentando registrar otro poder notarial falso». «¿Y qué pasará con él?», intervine yo. «Será trasladado a Toledo. Tendrá audiencia la próxima semana. Y doña Isabel, lo más probable es que la cite el juez como testigo». Guardé silencio. Miré a mi hija. Su rostro se había tornado pálido. «Tengo que volver a verlo», susurró. «Sí», dije despacio, no para castigarlo, sino para cerrar el ciclo. Esa noche apenas dormimos. Laura lloró en silencio mientras yo la observaba desde la puerta. No la consolé. Sabía que había cosas que una madre no puede sanar, solo acompañar. El día del juicio amaneció gris. Nos levantamos temprano y fuimos al tribunal local de Toledo. El edificio, de piedra fría y ventanas altas, imponía respeto. Dentro olía a papel y humedad. Cuando Daniel apareció escoltado por 2 agentes, un murmullo recorrió la sala. Llevaba esposas, el rostro hundido, el traje arrugado. Al vernos, bajó la mirada. «La testigo doña Isabel Romero», anunció el juez. Me levanté y avancé despacio. Cada paso sonaba hueco contra el suelo de mármol
¿Reconoce al acusado? Preguntó el juez. Sí, señoría. Fue el hombre que me ayudó a falsificar mi desaparición. El juez asintió. ¿Desea añadir algo? Sí, respondí con calma. No lo odio, pero quiero que entienda que cuando uno juega con la sangre ajena, acaba manchándose de por vida. Daniel levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, doña Isabel. Nunca quise hacerle daño. No pediste disculpas cuando subí a aquel autobús, contesté. Pero hoy al menos lo haces sin mentir. Eso ya es algo. El juez tomó nota. El silencio llenó la sala. Laura, sentada en la última fila, se secaba las lágrimas. La audiencia terminó rápido. Daniel fue condenado a 2 años con libertad vigilada y trabajos comunitarios. Cuando se lo llevaron, me miró una última vez, no con rencor, sino con vergüenza. Al salir del tribunal, Laura me abrazó. No entiendo cómo puedes ser tan fuerte. No es fuerza, le respondí. Es la costumbre de sobrevivir. Durante los días siguientes, el hogar se convirtió en un refugio de energía buena. Las mujeres mayores reían más, los vecinos donaban comida y hasta el ayuntamiento envió voluntarios. Emilia organizaba talleres, Laura pintaba murales con las residentes. En uno de ellos escribió una frase: "Nunca es tarde para volver a casa". Una tarde, mientras caía la lluvia, recibí una llamada del notario Gálvez. Doña Isabel, la prensa local quiere entrevistarla por su iniciativa. Dicen que su historia inspira. No busco inspiración, licenciado. Busco justicia tranquila. Eso mismo quieren contar, insistió él, que convirtió la traición en un legado. A regañadientes acepté. 2 días después, una periodista Guillobo llegó al hogar con una cámara y un cuaderno. Meisty me hizo sentar frente a una ventana. La luz entraba de costado, bañando mi rostro. ¿Por qué decidió fundar este lugar?, preguntó. Porque nadie debería morir sintiéndose estorbo, y porque a mí también intentaron hacerme desaparecer. ¿Y qué le diría hoy a su hija? Que a veces perderlo todo es la única forma de ganar el alma. La entrevista duró menos de 1 hora, pero cuando se publicó, las donaciones comenzaron a llegar. Llamaban desde Sevilla, Bogotá, incluso Buenos Aires. El nombre Hogar Romero empezó a resonar más allá de Toledo. Una noche, mientras contábamos las nuevas aportaciones, Laura me tomó la mano. ¿Ves, mamá? De tu dolor nació algo que ahora ayuda a cientos. No, hija, de nuestro dolor. Porque tú también tuviste que romperte para aprender. Se quedó callada. Luego acarició su vientre. Quiero que mi hija nazca aquí, donde todo volvió a la empezar. Sonreí. Entonces que así sea. Semanas después, una noticia inesperada golpeó la calma. Daniel había huido del programa de reinserción. Nadie sabía dónde estaba. Esa noche, la inquietud volvió a mi pecho. No te preocupes, mamá, dijo Laura, intentando tranquilizarme. No creo que se atreva a venir. No lo creo, contesté. Pero la gente acorralada siempre busca al primero que le dio la espalda. Dejé la luz del porche encendida y el corazón alerta. El invierno aún no había terminado y sabía que, antes de que llegara la primavera, alguien intentaría cerrar esta historia a su manera. La noche estaba húmeda y fría. El sonido del viento colándose por las rendijas del porche me mantenía alerta. Me costaba dormir desde que supe que Daniel había escapado, no por miedo a lo que pudiera hacerme, sino por la sombra que aún proyectaba sobre mi hija. Laura dormía en la habitación de al lado, abrazada a una almohada, su vientre moviéndose levemente con el ritmo del bebé. Yo permanecía sentada junto a la ventana, observando las luces lejanas del pueblo y escuchando cómo la lluvia comenzaba a golpear los cristales. Encendí una vela sobre la mesa y abrí mi libreta. Escribí despacio: si el pasado toca a la puerta, que me encuentre de pie. A medianoche escuché un ruido.
leve, metálico, el portón del jardín. Me levanté sin hacer ruido. Mi instinto, ese que solo una madre y una viuda conocen, me hizo tomar el bastón de hierro que Antonio había dejado junto a la chimenea. Caminé descalza hasta la entrada. La puerta del patio estaba entreabierta. Una silueta se movía entre la penumbra. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz firme. El silencio respondió primero. Luego, una voz temblorosa. Soy yo, Daniel. El corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta por completo. Allí estaba, empapado, ojeroso, el rostro demacrado. Su ropa parecía haber pasado días bajo la lluvia. Por favor, doña Isabel, dijo casi suplicando. Déjeme hablar. No vine a hacerle daño. Lo miré en silencio. El agua chorreaba de su abrigo, formando un pequeño charco en el suelo. Tienes 5 minutos, dije finalmente. Entró despacio, con los ojos clavados en el suelo. He estado huyendo, sí, comenzó. Pero no vine a esconderme. Vine a entregarme. No a la policía, a usted. A mí no me debes cárcel, Daniel. Me debes verdad. Le señalé una silla. Se sentó. El fuego de la chimenea iluminaba su cara. Parecía envejecido 10 años. Nunca quise abandonarla allí. Fue idea mía. Lo admito. Pensé que su hija no se atrevería a dejarla sola, pero lo hizo. Y yo la empujé. ¿Y ahora buscas redención?, pregunté con frialdad. No, busco paz. Su hija va a tener un hijo, ¿verdad? Asentí sin hablar. Entonces entiéndame. No quiero que ese niño crezca con mi sombra encima. Su voz se quebró. Vi en él algo que antes no había visto. Miedo, pero también arrepentimiento real. Te entregaste tarde, le dije, pero al menos llegaste. En ese momento una puerta se abrió en el pasillo. Era Laura. Su rostro se iluminó al verlo, pero enseguida se tornó tenso. ¿Qué haces aquí?, le gritó. Te dije que no volvieras. Daniel bajó la cabeza. Solo vine a despedirme. Mañana me presentaré en el juzgado. Mañana puede ser tarde, sollozó ella. Ya nos hiciste suficiente daño. Yo las observé a ambos, madre e hija, frente a la ruina que ellas mismas habían construido, y comprendí que ese momento no era mío, era de ellos. Laura, le dije, este es tu cierre, no el mío. Ella lo miró largo rato, luego se acercó y le dio un sobre. Aquí tienes lo último que te queda de nosotros, la verdad. Dentro está la carta que envié al juez declarando que fuiste el cerebro del plan. Daniel la recibió en silencio. Sus manos temblaban. Gracias, dijo al fin. A veces la verdad también libera. Se levantó. Me miró a los ojos. Doña Isabel, sé que no puedo reparar nada, pero quiero que sepa que usted cambió algo en mí. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan fuerte sin odio. No confundas fortaleza con olvido, Daniel, le respondí. El odio se va, pero la memoria se queda. Cuando salió, la lluvia había cesado. Laura cerró la puerta con manos temblorosas. ¿Crees que lo cumplirán, mamá? Sí, esta vez no huirá de sí mismo. Y eso es castigo suficiente. Pasaron 2 días. La policía confirmó su entrega voluntaria. El caso se cerró definitivamente. Esa noche celebramos en el hogar Romero. Emilia preparó sopa, las residentes cantaron un bolero antiguo y Laura, con su barriga ya inmensa, se sentó junto al fuego. «Mamá, ¿te das cuenta?», dijo riendo. Todo empezó con un billete de ida. «Sí, hija. Y mira dónde nos trajo. A la vuelta completa». Cuando se fueron a dormir, me quedé un rato mirando el fuego. Las llamas bailaban suaves, como si contaran secretos. Recordé cada paso de ese viaje. La posada, el autobús, el miedo, la rabia, el retorno.
Todo había sido una prueba. A medianoche, abrí el cajón del escritorio. Allí, guardado entre papeles viejos, estaba el billete original, amarillento, arrugado. Lo tomé entre los dedos. Por un instante pensé en quemarlo, pero no lo hice. No todos los símbolos deben desaparecer. Algunos deben quedarse para recordarte quién fuiste. Lo puse dentro de un sobre nuevo y escribí encima: para mi nieta, cuando sea mayor, para que sepa que el amor también sabe defenderse. Dejé el sobre en mi cofre de madera, junto al testamento y una foto de Antonio. Esa noche dormí profundamente. Soñé con un autobús detenido frente a un campo lleno de flores. Nadie me empujaba, nadie me despedía. Solo la voz de mi marido diciendo: ya puedes descansar, Isa. Ya terminaste el viaje. Me despertó el llanto suave de Laura. Corrí a su cuarto. Mamá, creo que ha llegado el momento. Su fuente se había roto. Llamé a Emilia y corrimos al coche. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. La carretera estaba vacía y el aire olía a tierra mojada y esperanza. Mientras conducía hacia el hospital, miré por el espejo retrovisor y vi el reflejo de mi hija, fuerte y viva, apretando mi mano. Pensé, el verdadero regreso no fue a casa, fue al amor. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Las luces blancas del pasillo se reflejaban en el suelo y el sonido de los pasos apresurados se mezclaba con murmullos de enfermeras. Laura apretaba mi mano con fuerza, el rostro cubierto de sudor. Tranquila, hija, le decía una y otra vez. Respira conmigo, inhala, exhala. Ella asintió entre gemidos. Emilia corría a nuestro lado, sosteniendo una bolsa con ropa y documentos. En la entrada de urgencias, una enfermera nos recibió. Paciente: Laura Romero, 34 años, embarazada de término. Por aquí, por favor. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, cuando se la llevara. La llevaron al quirófano. Me quedé sola en la sala de espera. El frío me caló los huesos, pero mi mente estaba caliente de recuerdos. Recordé otra madrugada, hace muchos años, cuando yo misma di a luz a Laura. Antonio me sostuvo la mano como si sostuviera el mundo. Y ahora, él ya no estaba, pero su sombra me acompañaba en cada respiración. El reloj avanzaba lento. Los minutos eran cuchillos de ansiedad. Emilia me ofreció café. Lo acepté, aunque sabía que me revolvería el estómago. Todo saldrá bien, me dijo. Tienes el alma de una guerrera. Ojalá la tenga también mi nieta, respondí, con la voz quebrada. Pasadas las 5, una enfermera salió con una sonrisa cansada. ¿Familia de Laura Romero? Me levanté de un salto. Soy su madre. Enhorabuena, doña Isabel. Ha nacido una niña sana. La madre está bien. Las lágrimas me nublaron los ojos. ¿Puedo verla? En unos minutos. Están limpiando a la bebé. Minutos después, entré en la habitación. Laura dormía, pálida pero en paz. En sus brazos, una criatura diminuta respiraba con suavidad. Tenía los ojos cerrados y un mechón oscuro sobre la frente. Me acerqué despacio. Hola, pequeña, susurré. Bienvenida a este mundo lleno de pruebas y de amores que resisten. Laura abrió los ojos. Mamá, murmuró, quiero presentarte a Isabelita. Mi garganta se cerró. ¿Así la vas a llamar? Sí, quiero que lleve tu nombre y tu fuerza. La abracé con cuidado, temiendo despertar a la bebé. Gracias, hija, no por el nombre, sino por devolverle sentido a todo esto. Durante los días siguientes el hospital se llenó de visitas. Emilia trajo flores. Las mujeres del hogar Romero enviaron una manta tejida a mano. La noticia del nacimiento se esparció por el pueblo y la gente empezó a llegar con regalos y sonrisas. Parecía como si la vida entera celebrara el final de una vieja herida. Sin embargo, entre toda esa alegría, mi mente no podía evitar mirar atrás.
En cada risa sentía el eco de un llanto antiguo. En cada nuevo abrazo, la sombra de una despedida. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me dolía recordar. Me fortalecía. El tercer día, Laura fue dada de alta. La llevé a casa. El hogar olía ahí así, flores y pan dulce. Habíamos colgado un cartel en la entrada que decía: Bienvenida a casa, Isabelita. Esa noche, mientras las dos dormían, me quedé junto a la cuna. La bebé se movía ligeramente. Sus pequeñas manos se abrían y cerraban como si atraparan sueños. ¿Sabes, pequeña?, le susurré. Te estaban esperando 3 generaciones de mujeres cansadas, pero invencibles. A la mañana siguiente, mientras preparaba desayuno, el teléfono sonó. Era don Ernesto. Isabel, tengo una noticia. Buena o mala. Depende de cómo la mires. Daniel ha sido liberado. Cumplió su condena y ahora colabora con programas de reinserción. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque quiere entregar una carta. Me pidió que se la haga llegar. Suspiré. Mándala. Si llegó hasta aquí, tal vez merezca que la lea. Esa tarde abrí el sobre. Dentro había una hoja escrita a mano. Doña Isabel, he pagado mi deuda con la justicia, pero mi deuda con usted y con Laura no se paga con años, se paga con memoria. Trabajo ayudando a personas mayores en un centro comunitario. Cada vez que los miro, pienso en el billete que usted nunca rompió. Gracias por haberme enseñado que la redención no está en huir, sino en mirar atrás sin miedo. Con respeto, Daniel. Doblé la carta y la guardé en mi libreta, no con rencor, sino como testimonio de que incluso el arrepentido puede encontrar camino. Esa noche celebramos una cena pequeña. Emilia cocinó lentejas, Laura cantó una nana y yo brindé con vino dulce. Por el pasado, dije levantando el vaso, porque sin él no sabríamos valorar el presente. Laura añadió, y por el regreso que siempre fue más importante que la partida. Cuando todos se fueron a dormir, abrí el balcón. La luna se reflejaba en el tejado del hogar Romero. Pensé en todas las mujeres que esa noche dormían bajo su techo, seguras, recordadas. Pensé en los que me habían herido y en los que me habían salvado. Y comprendí que a veces eran los mismos. Apagué la luz y me quedé un momento en penumbra. El viento sopló suave y juraría que escuché la voz de Antonio. Ya puedes descansar, Isa. Has cumplido. Pero antes de dormir, tomé el sobre del billete de ida. Lo abrí y escribí una última línea en el reverso. El amor de una madre viaja en ambas direcciones. Y supe que al fin el viaje había terminado. Han pasado 6 meses desde el nacimiento de Isabelita, y el sol vuelve a calentar las paredes de mi casa. El aire huele a pan recién hecho y a flores del patio. La primavera ha llegado, trayendo consigo esa calma que solo se conquista después de sobrevivir al invierno. El hogar Romero luce distinto, más grande, más vivo. En el muro de la entrada hay un mural nuevo pintado por las residentes y por niños del barrio. Representa a una mujer mayor sosteniendo un billete arrugado y debajo una frase: ningún viaje termina hasta que alguien vuelve a casa. Cada vez que paso frente a él, siento una punzada en el pecho, no de dolor, sino de gratitud. Esa mañana Laura llegó con su hija en brazos. Isabelita reía, balbuceando sonidos que llenaban la sala de música y ternura. «Mamá», dice sus primeras palabras, anunció con orgullo. «¿Sí? ¿Y qué dice esta pequeña?», pregunté, acariciando sus mejillas. Laura sonrió. Dice, Abu. Pues que así me llame siempre. Reí. Abu, el nombre más bonito que me pudieron dar. Nos sentamos en la terraza. El cielo estaba despejado y el canto de los gorriones llenaba el aire. ¿Sabes, mamá?, dijo Laura. A veces pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo.
Y lo perdiste, le recordé con suavidad. Pero volviste a encontrar lo que realmente importa. Ella sintió, mirándome con esa mezcla de respeto y cariño que solo nace cuando se entiende el precio del perdón. Esa tarde, vinieron periodistas de Madrid a grabar un pequeño documental sobre el hogar. Quisieron entrevistarme de nuevo. Me senté frente a la cámara, con el cabello recogido y la luz del atardecer entrando por la ventana. Doña Isabel, me preguntó la periodista, ¿por qué decidió contar su historia públicamente? Porque no es solo mía, respondí. Es de todas las mujeres que fueron tratadas como carga cuando en realidad eran cimiento. ¿Y qué le diría hoy a su hija? Le diría que el perdón no borra la memoria, pero la limpia, y que la justicia más pura no se escribe con leyes, sino con actos. Terminó la entrevista, y cuando se fueron me quedé un rato mirando el jardín. Emilia regaba las plantas, Laura jugaba con la niña. Todo parecía tan simple, tan justo. Por la noche, abrí mi vieja libreta por última vez. En la primera página aún estaba la frase que escribí aquella madrugada en la posada. Me mandaron a descansar, pero el descanso no estaba allí. En la última página añadí una nueva línea. El descanso estaba aquí, donde aprendí a perdonar sin olvidar. Apagué la vela y miré hacia el techo. Por un instante, sentí que Antonio estaba sentado en su sillón, observándonos con su eterna sonrisa tranquila. Misión cumplida, Isa, susurró su voz en mi cabeza. Días después, inauguramos oficialmente el Hogar Romero de Mujeres con Historia. Llegaron vecinos, autoridades, antiguos residentes de la posada donde todo comenzó. Entre ellos estaba don Raúl, el joven recepcionista que me había recibido aquella vez. Me abrazó con respeto. Nunca olvidaré la noche que llegó doña Isabel. Tenía la mirada más triste que he visto. Y ahora, le respondí, tengo la mirada más viva, porque aprendí que hasta los viajes más crueles traen lecciones nobles. Durante el acto, Laura tomó la palabra. Su voz temblaba al principio, pero pronto se llenó de fuerza. Este lugar nació del dolor de mi madre y de su valentía. Hoy lo convertimos en esperanza. Que nunca más una mujer mayor sea tratada como carga. Que nadie vuelva a recibir un billete sin regreso. El aplauso fue largo, profundo. Lloré, pero de alivio. Miré al público, y entre las caras vi a muchas mujeres que conocían bien el abandono. Algunas lloraban, otras sonreían. En sus ojos se reflejaba lo que yo siempre quise: dignidad. Al final del día, cuando el sol se escondía, caminé sola por el jardín. Las flores olían a promesa, y el viento movía las ramas como si me aplaudiera en silencio. Saqué de mi bolsillo el billete original, ahora plastificado, y lo coloqué dentro de una caja de cristal que instalaríamos en la entrada del hogar. Un símbolo, no de dolor, sino de regreso. Aquí empezó todo, dije en voz baja, y aquí se queda, para recordar que incluso el abandono puede dar frutos si se enfrenta con alma. Laura se acercó con Isabelita en brazos. ¿Listo el Museo de los Recuerdos, mamá? Sí, hija. Ya no hay nada que esconder. El sol se apagó despacio. Caminamos juntas hasta la puerta, y antes de entrar, la pequeña dijo algo que apenas se entendía. Casa. Nos miramos y reímos. Sí, mi amor, le respondí. Casa. Por fin, casa. La cámara imaginaria del destino se aleja despacio. 3 generaciones unidas frente al hogar que nació del dolor y floreció con justicia. En mi voz interior, una última reflexión cerró el viaje. El amor de una madre puede perdonar, pero nunca olvidar, porque quien da la vida también enseña a recuperarla. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.